Cordial saludo compañeros, en este video voy a mostrarles dos elementos que vamos a necesitar para nuestros programas del curso. Ya habíamos visto anteriormente cómo crear una variable, un dato, en el que nosotros debemos especificar el tipo de dato que tiene y el nombre que le queremos dar. Pero en ocasiones necesitamos manejar varios datos a la vez y es tedioso e ineficiente tener que crear varias variables, ¿sí? Separadas entre sí. Y para esos casos lo que se hace es crear un arreglo que es una serie de datos que deben ser todos del mismo tipo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo crear, por así decirlo, un contenedor que tiene, o un bloque de memoria que contiene varios datos del mismo tipo en posiciones de memoria contiguas. Es decir, voy a guardar varios a la vez como si fuera una tabla. La única condición es que tienen que ser todos del mismo tipo, ya que pues como es una memoria, el tipo de dato va a tener un tamaño en bytes, ¿sí? En la memoria. Y entonces si son del mismo tipo, pues como es del mismo tipo, tienen que ocupar todos el mismo espacio en bytes. De esa manera, la primera posición ocupa la misma cantidad de espacio, la segunda, la tercera y así sucesivamente. Para definirlos, yo lo que tengo que tener en cuenta es, primero, escribo el tipo de datos que va a guardar ese arreglo, ¿sí? Luego el nombre que yo le quiera dar y luego viene seguido por estos corchetes cuadrados y dentro de los corchetes pongo la cantidad de datos que quiero guardar de ese tipo. Listo. Algo importantísimo que hay que tener en cuenta es que yo no puedo darle un nombre diferente a cada elemento, sino que todos se identifican bajo este mismo nombre que yo le haya puesto a ese arreglo, ¿sí? O conjunto de objetos. Y, y entonces, ¿yo cómo hago para acceder a un elemento en particular? Es decir, que yo diga, no, exactamente me refiero al primer elemento o al tercer elemento o al quinto elemento. Pues fácil, lo que hago es utilizar el mismo nombre del arreglo que yo le di y dentro de este paréntesis o corchete cuadrado le digo el número del elemento. Lo único extraño es que el primer elemento, el índice o el número que utilizamos aquí de posición, no es el 1, sino el 0. Entonces el primer elemento se escribe notas y entre corchete 0. ¿Sí? Aquí está mal porque debería ser notas en minúscula, pero bueno, es básicamente muy similar. Y lo que vamos a hacer es nota 0 significa el primer elemento de el arreglo notas. Notas 2 significa el tercer elemento de el arreglo notas. Sí, y así sucesivamente. Como comienza la numeración en cero, entonces si son 8 elementos va de cero hasta 7. Y lo que yo debo cuidar es que si el número máximo que hay acá de elementos es 8, yo nunca escribir notas 8 porque no existe notas 8 sino el máximo es el 7, ¿sí? De ahí en adelante hay memoria que está libre o a veces está ocupada por otro programa, pero si yo me meto allí lo que voy a hacer es tener algunos errores o mi programa hasta puede ser cerrado forzosamente, ¿listo? Aquí se pone 8, ¿por qué? Porque estoy solamente definiendo que son 8 elementos, pero ya cuando yo escriba solamente notas y dentro el número del elemento ya no puedo pasarme de 7, ¿sí? Ni escribir números negativos de menor que 0 como -1 porque se supone que las posiciones son de 0 a 7. Listo, hagamos un ejercicio de práctica. Vamos a hacer ahora un arreglo de enteros y le voy a poner números, ¿sí? El nombre. ¿Y qué cantidad? 3. Voy a ponerle que tenga 3 elementos y lo voy a inicializar. Como es un arreglo que tiene varios elementos, entonces la inicialización, o sea, darle los valores, se hace dentro de corchetes. Voy a poner 1, 2 y 3. Listo, y termino con punto y coma. Ahora vamos a practicar lo que vimos. Quiero sacar uno por uno los valores. ¿Cómo lo hago? Utilizo code. Luego, ¿cómo accedo al primer elemento? Utilizo el nombre del arreglo y en el índice aquí adentro le pongo el índice 0 que sería el primer elemento porque él cuenta a partir de 0. ¿Listo?
y luego termino con nueva línea, sí, al siguiente renglón. Y voy a hacer lo mismo para los demás elementos. Uno y 2, ¿sí? Cero, uno y 2. Recuerden que el último elemento 0, 3 no llega, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, ejecutar. Miren lo que nos muestra uno, 2 y 3. Si se dan cuenta. Bien, entonces ya saben, utilizo el nombre de el arreglo, un índice aquí adentro y así accedo a cada uno de los elementos. Todos del mismo tipo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal que yo tuviera un arreglo de 50 elementos? Sería muy complicado para mí imprimirlos a mano en cada línea así. Es que eh, número 0, 1, 2, 3 y seguir así. Varias cantidades de números y poner aquí 3, 4. Sí, en caso de que fuera un... O hasta 24 según la cantidad de posiciones que tenga, que aquí solamente eran 3. Hay una manera automatizada de hacerlo y por eso vamos a ver ahora el segundo elemento que se utiliza para trabajar con arreglos. El primero era arreglos como tal y ahora el segundo elemento se llama el bucle de repetición o iteración for. Pareciera que fuera una función, pero bueno, realmente es un bucle, ¿sí? Pero entonces tiene un paréntesis, corchetes y empieza por la palabra for. Básicamente lo que yo escribo aquí es lo que va a ser, son las instrucciones que van a ser repetidas, ¿sí? ¿Para qué se necesita repetir? Bueno, hay ocasiones en las que necesito enviar un mensaje varias veces, pero con algunas variaciones. A veces envío un mensaje, pero le cambio una parte o algo así. Entonces es para manejar cosas repetitivas de manera automatizada. ¿Cómo se controla? Ya sabemos que aquí en los corchetes está la parte de código que se repetirá. Pero ¿cómo controlo cuándo terminar la repetición? ¿Sí? ¿Cómo saber si después de la décima repetición o si se pasa de cierto tope el terminar? Pues lo hago poniendo los controles que hay, las condiciones de control en estos paréntesis. Y hay tres elementos que se deben poner en estos paréntesis, que son las condiciones que me permiten controlar cuándo dejar de repetir y cuántas veces repetir. Sí, tres elementos separados por punto y coma. ¿Sí? Entonces iniciemos con el primero. Ya que vamos a contar la cantidad de veces que hay que hacer la operación de los corchetes, contamos con un entero. ¿Sí? O sea, un número y lo inicializamos en cero. Entonces voy a comenzar a contar cero, uno, 2, 3, así en adelante. Y ese es el que me va a indicar cuando ya llegue a cierto número, por ejemplo, cuando llegue a 5, 6, 10, ahí es donde yo chequeo. Ya llegó a la cantidad de repeticiones requerida. Cuando ya eso pase, salgo de estos corchetes y sigo en el resto de mi código, es decir, acabo las repeticiones y sigo con las siguientes instrucciones. Listo. Luego sigue el segundo elemento que es el que me va a determinar si debo seguir repitiendo o no. Generalmente es una condición en la que yo digo, mientras i sea menor a un número, ¿qué número? Por ejemplo, para nuestro ejemplo de acá, el máximo índice o la máxima posición que tiene acá es el número 3, ¿cierto? O tiene tres elementos. Entonces yo le voy a poner mientras sea menor a 3, vuelva y escriba el valor de esa posición, ¿sí? De ese arreglo. Mientras sea menor a 3, ¿qué quiere decir? Que va a imprimir este y este y este, ¿sí? Pero si ya me pasó de 3, ya no, ya termina, ¿sí? Y tiene sentido porque notas me va a dejar llegar solamente hasta la tercera posición, ¿sí? Y listo. Ahora falta un tercer elemento y ese tercer elemento, ¿qué es lo que hace? Ya vimos que el contador inicia en cero. Ya vimos que para repetir esta parte de acá necesita comprobar si i, el valor de i o el conteo de i va en un número menor a 3. Pero ¿qué pasa? Así como está escrito este por acá, i sigue siendo cero. ¿Por qué? Porque aquí no le estoy haciendo nada a i, no lo estoy ni restando ni sumando, entonces siempre se va a quedar con el valor cero, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Si i siempre es igual a cero, entonces siempre va a ser menor a 3. Entonces esto se repite indefinidamente. ¿Sí? Voy a poner entonces un elemento en el que yo cojo ahí y le aplico la operación de incrementar, que es i más más. ¿Sí? De ahí viene el origen del el nombre de C++. Entonces lo que yo estoy diciendo es, incremente i una unidad, es decir, si era cero, luego va a ser uno, luego va a ser 2, luego va a ser 3. Y listo, aquí está completo nuestro for. ¿Qué es lo que va a hacer? Iniciar un número que va a ser nuestro contador en cero. Va a decir, aquí chequear, el valor de i es menor que 3 todavía. Si sí lo es, ejecute acá esta repetición. ¿Sí? Si no lo es, ¿qué va a hacer? Salir, salga a la siguiente línea, continúe. Pero si sí lo es, y esto sí es verdadero, entonces sí ejecuta esta parte. Y cuando la termine de ejecutar, ¿qué va a hacer? Va a incrementar i por una unidad, es decir, i todavía es menor que 3. Sí, señor. Ah, bueno, entonces ejecute esto. Ya la ejecuté, listo. Ahora incrementé i. ¿Por qué? Porque está contando primer intento, va el primer intento. Luego vuelve y repite el mismo ciclo. Sube y dice, ¿i es igual, es menor que 3? Sí, señor. Digamos que sea 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Hacer este paso, repetir. Y luego, cuando termine de repetir acá, ¿qué hace? Vuelve e incrementa una unidad, es decir, ya cuenta, segundo intento. Y así sigue. Y lógicamente llegará un momento en el que i ya aumentó a 3. Cuando ya i es igual a 3, ¿qué pasa? Va a decir, ¿i es menor que 3? No, i ya no es menor que 3, ya es igual a 3. ¿Va a ejecutar esto? No, se va a salir de acá. Y tampoco va a aumentar, porque ya después de esa condición ya abandona todo esto y sigue adelante. Se sale de la repetición. Entonces así lo hacemos. Comenzamos con un contador en cero, ponemos un tope máximo mientras sea menor al tope máximo, y en cada paso repetimos esto y aumentamos el contador una unidad para contar las repeticiones que llevamos. Vamos a ejecutar aquí. A ver, ¿en qué me equivoqué? Notas. Esto no se llama notas, me confundí con el ejemplo, se llama números. El arreglo que existe acá se llama números. Le guardo cambios y ejecutar. Y miren lo que va a hacer. Bueno, primero 1, 2 y 3, que era esta parte que estaba aquí, hacerlo manual, ¿sí? Pero luego miren que en el siguiente bucle lo que hizo fue repetir. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Tres veces qué? El valor de números, posición cero, o sea, el número 1, ¿sí? Entonces corrijamos nuestro código. Ya manualmente no lo voy a escribir. Pero ¿qué está pasando? Aquí estoy sacando siempre el mismo valor 3 veces, ¿sí? Número cero. ¿Cuál es la gracia? Escribir el primero, el segundo y el tercero. Y para eso lo que yo hago es variar el índice de la posición cada vez. ¿Cómo lo hago? Pues aprovechando y porque acuérdense que el valor va a ir cambiando de cero, aumenta uno, aumenta 2, aumenta 3, así. Lo guardo y lo que van a obtener es eso, números, y cada vez va cambiando el índice desde cero hasta que cuente hasta 2 y máximo 3. Pero cuando ya cuenta 3, recuerden que entonces se sale de acá y no corre el riesgo de que diga números 3, que ya sabemos que no me puedo pasar del índice que es primero 0, 1, 2. ¿Sí? También me protejo de esa situación. Entonces vamos a ejecutarlo ahora sí. Y miren lo que tenemos. 1, 2, 3. Y automáticamente en menos instrucciones. Eso hace el bucle, pero cada vez incrementaría aquí en uno la posición del índice del arreglo.